Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es David López, soy licenciado en imágenes, profesor de la cátedra Prácticas Profesionalizantes 3, al igual que Prácticas Profesionalizantes 4, que en conjunto con el profesor Luis Ledesma nos ocupamos de llevar a cabo todo lo concerniente a la práctica hospitalaria dentro de los dos centros hospitalarios asignados, Hospital Regional y Hospital Banda, como ya se les había aclarado en las presentaciones de plataforma, ¿no? Por el momento, por cuestiones lógicas, no estamos accediendo a las prácticas hospitalarias, eh, pero estamos tratando de adecuar todos los contenidos a esta nueva plataforma, nueva para ustedes, nueva para nosotros, pero buscando la forma más amena, sencilla y fácil para tanto para ustedes, como les digo, como para nosotros como equipo docente. En esta oportunidad, avanzando un poquito más, vamos a tratar sobre abdomen, la unidad 2, contenidos que si no los comprenden o no pueden acceder a este video, recuerden que están escritos en el Word que les he dejado en plataforma, así que si tienen problemas de acceso por internet, porque no tienen Wi-Fi, no se preocupen porque vamos a trabajar con el mismo material. Este video se ocupa simplemente de referir puntos importantes de ese material bibliográfico citado en plataforma, ¿sí? Así que no se preocupen, todo está en el escrito. Arrancamos con la unidad 2, abdomen, y esta unidad, como siempre, acostumbramos los profesores de práctica a que ustedes ya hayan comenzado con las clases de anatomía y técnicas radiológicas con las profesoras correspondientes para que puedan comprender y volcar todos esos conocimientos en la práctica hospitalaria. A esta altura deducimos que ya comprenden todos estos contenidos, así que es un poquito más fácil poder comprenderlos. De todos modos, siempre mi costumbre es hacer referencia a la parte anatómica, ¿sí? O iniciar con la parte anatómica. Comenzamos con abdomen y, como les decía, para poder arrancar con todo lo que corresponde al posicionamiento y a las proyecciones citadas en abdomen, es importante conocer la anatomía del abdomen. Decimos que el abdomen se encuentra por debajo del diafragma y como límite, digamos, encontramos el diafragma por arriba y por debajo pelvis ósea, es decir, se dirige desde diafragma, por así decirlo, hasta pelvis ósea. Obviamente va a presentar límites que a ustedes les va a servir como parámetro para poder determinar si una placa está bien realizada o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos límites a ustedes les va a servir como criterio de evaluación para poder determinar si está bien hecha o no una placa radiográfica, ¿sí? Como límites en la región superior del abdomen encontramos el diafragma. Como límite inferior encontramos pelvis ósea. Como límite lateral y anterior encontramos los músculos abdominales. Y como límite posterior, la columna vertebral, todo lo que tiene que ver con las últimas dorsales y la columna lumbosacra, al igual que los músculos psoas. En la teoría del escrito, obviamente que tienen mayor detalle de este tema que les estoy tocando ahora, y lo van a comprender de mejor manera, así que no se preocupen, todo está, como les decía, en el escrito, ¿sí? Bien, comprendiendo los límites, es importante también referir o tener idea de su contenido. Recuerden que en la
teoría les habla de continente y contenido, similar a lo que vieron seguramente en primer año de la parte del tórax, continente y contenido. Bueno, aquí se habla de continente y contenido de abdomen, pero eso quiero que lo lean porque es fácil, es un tema bastante sencillo y lo van a entender con la lectura. Así que no vamos a hacer tanto hincapié, digamos, en esa parte. Hablamos de la parte de los contenidos del abdomen y es importante referirnos a órganos huecos y órganos macizos, o vísceras huecas y vísceras macizas. ¿Por qué les digo que es importante conocer las vísceras huecas y las vísceras macizas? Porque dentro de estas existe un contenido muy importante que determinan o ayudan a, por así decirlo, para diagnosticar a los distintos médicos especialistas. La diferencia que existe entre un órgano hueco y un órgano macizo es su contenido, ¿sí? Los órganos huecos están contenidos por una mayor cantidad de aire, ¿sí? A diferencia de los órganos macizos. Por ejemplo, un órgano macizo puede ser el hígado, si bien es macizo, pero también tiene pequeños conductos mínimos, que estos conductos contienen aire. Distinto es a los órganos huecos, como por ejemplo el intestino grueso, ¿sí? Que tiene una mayor cantidad de aire. ¿Y por qué les digo que es importante, chicos, conocer esto? Porque muchas veces existen patologías en pacientes o determinadas situaciones como traumatismos que generan rupturas en estos órganos, en estas vísceras. ¿Y qué se produce? La liberación hacia el exterior de ese aire contenido en ese intestino grueso o ese quizás líquido contenido en alguno de esos órganos. ¿Qué va a pasar? Ese aire que se libera va a ser dirigido, se va a dirigir hacia la región superior, ¿sí? Y todo lo que es líquido tiende a descender por una cuestión de gravedad. Es por esto que siempre se recomienda realizar una RX con el paciente en bipedestación, ¿sí? En bipedestación, y si el paciente no puede estar de pie, se lo coloca de manera erecta. ¿Para qué? Para que el aire se eleve y el líquido descienda, y así poder diferenciar si hay o no una víscera hueca con algún tipo de lesión, ¿sí? Recuerden, siempre en un paciente que se sospeche aire libre, es conveniente realizar una proyección con el paciente en bipedestación, con el paciente erecto, ¿sí? Para que el aire se eleve y el líquido descienda, ¿sí? Y eso tiene que ver con los famosos niveles hidroaéreos. Antes de pasar a la siguiente filmina, quiero referir en esta segunda imagen, fíjense, lo que está pintado en color lila hace referencia al peritoneo, el famoso peritoneo que lo tienen en la teoría del escrito, que refiere a una membrana serosa formada por tejidos conjuntivos que se ocupa, por supuesto, de proteger todos los órganos que se encuentran en la región abdominal, ¿sí? Muchos se confunden porque les habla de que está compuesto por dos pliegues, ¿sí? O dos hojas. Fíjense, para hacerlo sencillito, esta misma membrana está en contacto con la pared abdominal y a su vez recubre órganos o vísceras, ¿sí? Cuando esa misma pared abdominal se encuentra en contacto con la pared abdominal, recibe el nombre de hoja parietal. Esa es la famosa hoja parietal. Pero cuando recubre alguna víscera, pasa a denominarse hoja visceral, ¿sí?
dependiendo del lugar que se posicione va a recibir el nombre. Hoja parietal, hoja visceral, ¿sí? A no confundirse. Otra cosita importante, cada uno de estos órganos que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal se encuentran unidos a la pared abdominal a través de los famosos mesos. Esta unión que existe entre un órgano y la pared se denomina mesos. Cuando vayan a la teoría del escrito van a ver que les habla de los mesos. Se refiere a esto, a los órganos que se unen a la pared abdominal a través de ese famoso peritoneo, ¿sí? En esta imagen no se visualiza, pero quiero que lo tengan en cuenta que cuando un órgano, por ejemplo, órgano 1 y órgano 2, se encuentran unidos por el peritoneo, ¿sí? Se encuentran unidos por el peritoneo, esa unión que existe entre estos dos órganos se denomina epiplón. Diferencia entre uno y otro. El epiplón une dos órganos y el meso une la región posterior del peritoneo con una víscera, ¿sí? También les habla de ligamentos, después lean bien esa parte, que el ligamento en este caso se ubicaría por esta región, ¿sí? Une por fuera, por así decirlo, por fuera, un órgano con el peritoneo. Todos los órganos que se encuentran dentro del peritoneo se denominan intraperitoneal. Todos los órganos que se encuentran por fuera del peritoneo se denominan retroperitoneal, como ser los riñones, ¿sí? Son retroperitoneales. Y todos los órganos que se encuentran por debajo del peritoneo se denominan infraperitoneal, como por ejemplo este caso del útero, paciente femenino, pasaría a ser un órgano infraperitoneal, ¿sí? O algunos lo llaman subperitoneal. Bien, esto como idea general del peritoneo. Recuerden que toda esta región pasaría a llamarse cavidad peritoneal, ¿sí? Bien, eso es importante conocerlo para poder tratar los siguientes contenidos.